La impulsividad dificulta la capacidad de evaluar diversas opciones y sus posibles resultados. Bienvenidos a Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz y hoy, junto a Gaia Zárate, psicóloga, nos embarcaremos en un viaje de autodescubrimiento para comprender la impulsividad, esa fuerza invisible que en muchos momentos nos afecta nuestro comportamiento. Bienvenida, Gaia. Es un honor para mí estar hoy en día en el programa Transformándonos. Gracias mil por acceder a estar aquí con nosotros. Gaia, qué importante que en algunos momentos de nuestras vidas nosotros podamos reconocer que la impulsividad nos beneficia, pero en otros momentos nos afecta. Partamos para que nos expliques qué es la impulsividad y sobre todo cómo nos afecta en nuestra vida cotidiana. La impulsividad básicamente es la tendencia que hay a actuar sin pensar y sin medir las consecuencias. Y nos afecta en diferentes maneras en nuestra vida cotidiana y eso puede ser en diferentes ámbitos. Laboral, en la personal, puede ser inclusive en nuestras relaciones diarias. ¿De qué manera en nuestra vida cotidiana nosotros podemos realmente reconocerla, de que está ahí? Pues básicamente para reconocerla primero tenemos que hacer un autoconocimiento de nosotros mismos. Es estar constantemente notando cómo nos estamos comportando en ciertas ocasiones. Tiene que haber una reflexión después de la manera en la que actuamos. Si podemos incrementar esto, va a ser mucho más fácil reconocerlo y poder prevenirlo. También existen algunas estrategias y herramientas que se pueden utilizar. Sin embargo, hay un aspecto importante si nos vamos al campo laboral o inclusive a los grupos etarios como son los niños y adolescentes, al adulto productivo, que todos de alguna manera hemos experimentado actos impulsivos porque hacen parte de nuestra naturaleza humana, ¿no? ¿Cuáles son las etapas más frágiles y vulnerables en donde se ve más la presencia de la impulsividad? Básicamente en la adolescencia, entre los 13 y los 19 años, es la parte más difícil para controlar los impulsos. Esto tiene que ver con la corteza prefrontal, que aún está en desarrollo y es la que está dedicada a todo lo que tiene que ver con el control de los impulsos. Entonces, en esta edad también se tiende a ver todo el tema de las hormonas, los padres tienden a darle más libertad a los adolescentes y esto hace que de alguna manera tengan más impulsividad y cometan errores, no midan las consecuencias. Y por el otro lado, ese adulto que está productivo o está en su entorno laboral o simplemente está en la calle y que vemos estos actos que a veces son impulsivos, como tú dices, no se reflexiona naturalmente. Sin embargo, ¿de qué manera podemos observar que en ellos se dispara esos impulsos y que puede traer consecuencias? Bueno, básicamente en la parte laboral, por ejemplo, notar que si tu jefe, por ejemplo, te mandó un correo, no responderlo inmediatamente si de alguna manera te molestaste, sino tratar de poder regularte primero y después contestar para que no haya un arrepentimiento de por medio. En otros ámbitos, por ejemplo, conflictivamente en la calle, que muchas personas están bajo estrés y actúan de manera impulsiva, ya sea gritando o tirando el carro, pues todo este tipo de cosas también sería importante disminuirlas y la prevención sería desde notar cuándo y en qué momento te pones un poco alterado. Naturalmente que lo estamos viendo a diario este tipo de situaciones y también yo añadiría, y quiero tu opinión en cuanto a ese querer gratificarnos inmediatamente y no poder como autocontrolar o más bien autorregularnos.
Claro, esto tiene mucho que ver con la impulsividad, querer de alguna manera una respuesta rápida a lo que sería gratificante. Y pues para esto es importante entender que habrán cosas que no se tendrán en el momento, como cuando uno decide, por ejemplo, las compras. Ese es un ejemplo muy básico. Irse de compras, quiero una camisa. Bueno, habría que reflexionar si de verdad la necesitas, si tienes el dinero, ¿sí? Para ir llenando como todos esos checks de si de verdad podrías hacer eso y no simplemente hacerlo y después arrepentirte, que eso es como lo más importante. Y las conductas alimentarias, donde vemos un poco esa, no hablemos de compulsividad, hablemos de impulsividad, porque ya sabemos que compulsividad tiene otras características que no entran hoy en el programa, pero esa impulsividad de que la persona no se puede controlar al momento, no se puede autorregular al momento de comer. Esto sería, por ejemplo, aquellos factores que inciden, como por ejemplo la ansiedad, tener ese impulso de comer para poder reducir la ansiedad de alguna manera y sentir un bienestar. Entonces, al final, volvemos a lo mismo, es tratar de reconocerlo para poder manejarlo diferente. ¿Cuáles son esos factores que contribuyen a la impulsividad? Bueno, existen diferentes factores, Giselle, definitivamente. Por ejemplo, están los biológicos. Hay una gran importancia en la parte genética, se ha demostrado que es hereditario. También hay otros factores como son los biológicos, dentro de estos los neurotransmisores, la dopamina, por ejemplo, que es la que nos ayuda a regularnos, las emociones, también la serotonina. Todos ellos tienen un factor importante en la impulsividad. Después hay otros, como los psicológicos, donde está el trastorno. Por ejemplo, el trastorno de TDAH, ese puntualmente es uno que tiene mucho que ver con la impulsividad y tiene que ver con esto de la conducta como tal. También existen otros factores como los sociales, ¿verdad? De alguna manera, la sociedad ejerce una presión sobre la persona y las personas tienden a actuar de una manera un poco menos reflexiva para tener resultados en un momento específico. Así que serían varios. ¿Y qué papel jugaría entonces, por ejemplo, la falta de sueño, la falta de comida, que muchas veces vemos muchas personas que no comen a tiempo, duermen mal, e inclusive podemos ver que tienen que salir muy temprano en la madrugada y llegan a sus hogares cansados? ¿Qué papel juega la impulsividad entonces en estas conductas? Pues eso es un papel muy importante, tomando en cuenta que una persona que no está descansada o una persona que no ha comido bien probablemente tome decisiones no tan positivas para él mismo, ¿no? Es decir, en ocasiones pueden ser negativas y se pueden notar con sus actos. Entonces afectaría esa toma de decisiones. Claro, la toma de decisiones como tal. El no estar descansado, el no poder procesar, analizar, porque es que, fíjate, todo tiene que ver con analizar las situaciones en el momento de actuar. Y si tú definitivamente estás bajo un poco sueño y tú no has descansado lo suficiente, pues evidentemente no tomarás las mejores decisiones. Es mucho más probable que tengas la parte de impulsividad sea la que maneje toda la situación. Podríamos como decir un poco de frustración que lo lleva entonces a la persona a tomar decisiones equivocadas, o pueden ser también decisiones. Claro, eso sería la parte negativa que se puede tener de la parte de ser impulsivo. Por ejemplo, la depresión, porque una persona que tiende a tomar decisiones a la ligera, por decirlo así, desde el impulso, ¿no? A ver, la depresión. Una persona puede llegar a sentirse deprimido después de actuar de esta manera impulsiva, ¿no? A la hora de simplemente reaccionar, porque después, cuando se tranquiliza, se puede sentir inclusive depresivo solo por el arrepentimiento de las cosas que hizo o lo que pudo haber dicho. Entonces, todo esto es porque realmente se trata del sistema nervioso, el cual está activado, se activa y la persona actúa en base a eso. Por eso es que más adelante, cuando hablemos las estrategias, vamos a hablar de la importancia de tener un espacio para regularnos, ¿sí? Para que no exista este espacio de sentirnos mal después de actuar. Naturalmente, entonces, ¿cuáles serían esas consecuencias para ese individuo que no tiene un control inhibitorio, o sea, no tiene la capacidad de autorregularse en el momento? O sea,
Las consecuencias son muchas, ¿no? Como lo había dicho anteriormente, influyen pues en varios aspectos de su vida. Ahora, también hay que saber, que no deja de ser menos importante, que no solamente es malo ser impulsivo. Es decir, el otro lado sería reflexionar. Si una persona reflexiona mucho, a veces también puede perder oportunidades o puede sentirse mal porque nunca tomó una decisión o tuvo una conducta. O el impulso también, o la impulsividad también es un tema de supervivencia. Claro. Que debemos tener claro que no estamos hablando de eso, estamos hablando de esos actos de impulsividad que de alguna manera nos traen consecuencias posteriores a lo que hicimos. Normalmente, por ejemplo, en un hogar o en la escuela o en el trabajo, cuando tenemos estos actos impulsivos, ¿cuáles son esas consecuencias? En la escuela, por ejemplo, te pueden inclusive botar de la escuela si todo el tiempo reaccionas de una manera impulsiva. Definitivamente en la parte laboral lo mismo. En la parte de las relaciones personales es súper importante. Si eres una persona constantemente impulsiva, también se te puede catalogar de inestable. Es decir, que ¿quién quiere estar en una relación con alguien que sea inestable constantemente? Porque no tiene un control de impulsos. Pero es un poco de entender desde dónde viene, por qué pasa, notar qué te pasa y después hacer algo al respecto. O sea, es como una secuencia, ¿no? Básicamente sería eso. Y entonces, si nos vamos a esas conductas impulsivas, veamos casos que hemos escuchado en el que la persona está, y lo estamos viendo cada vez más, ese padre o esa madre tienen unos niveles altos de estrés por las demandas laborales, por la familia, y a eso le sumamos otro tipo de problemas y tiene un acto de impulsividad, sino que esto fue una conducta puntual. Claro, en un momento, en un evento, claro. Sí, tiene que ver con reconocer que no necesariamente uno es así. Puede ser que en un momento reacciones de esa manera. Pero hay que hacer una pausa, ¿sí? Para poder darse cuenta de qué es lo que uno está haciendo mal y por eso siempre nos lleva de nuevo a la parte de la reflexión. Importante mencionar el equilibrio entre ambas. Eso es lo que sería la clave. Poder llegar a un equilibrio que no sea ni ser muy impulsivo ni ser muy reflexivo, sino poder mantener un nivel que te ayude a adaptarte, ya eso sea en cualquier tema o ámbito laboral, estudiantil, en el que sea que estés en el momento. Y lógicamente que ese equilibrio se va a dar en la medida que trabajemos, que lo identifiquemos. Vámonos a una pausa, Gaia, y regresamos y hablemos de esas herramientas y esos ejercicios prácticos que necesitamos para manejar la impulsividad. Y estamos de regreso con impulsividad y equilibrio con Gaia Zárate. Gaia, qué importante para nuestros televidentes conocer todas esas herramientas efectivas para llegar a ese equilibrio. Pero primero tenemos que saber cómo identificarlas. ¿Por dónde empezar? Bueno, definitivamente el autoconocimiento sería el número uno, ¿sí? Empezar a conocernos para poder identificar esas cosas que hacemos bien o mal. Importante, también se puede hacer un diario, ¿verdad?, de nuestros propios pensamientos y nuestras conductas, para poder identificar estos pensamientos automáticos que son también que nos llevan a cometer este tipo de acciones. También podemos explorar toda la parte de reflexionar sobre lo que hemos hecho. Esta es una manera interesante de crecer y de poder aprender, ¿sí?, a hacer cambios. Y que muchas veces no queremos aceptar no queremos mirar hacia atrás. Es difícil, ¿no? Y no tiene nada de malo porque todos cometemos errores, todos en algún momento, como yo siempre digo, no pasa nada. Si de alguna manera te equivocaste y actuaste mal, es saber que no siempre tiene que ser así, que siempre tienes esta oportunidad de hacer un cambio en ti y de tomar una decisión distinta, desde la prevención, desde el autoconocimiento, desde la aceptación de aquellas cosas que nos cuesta aceptar, como usted acaba de decir, así es.
Y sobre todo yo añadiría esa reparación, porque muchas veces esos actos de impulsividad, como decía en el primer bloque, que actuamos y que tiene consecuencias, también tenemos el derecho de reparar, de perdonarnos ante los errores que hemos cometido. Entonces, ¿qué ejercicios prácticos podemos brindarle a nuestros televidentes cuando ya hemos identificado, ya hemos aceptado de que nuestro comportamiento contiene muchos momentos de impulsividad, esa gratificación que a veces queremos inmediata y que a veces no queremos esperar, esa toma de decisiones que no reflexionamos? ¿Cómo les podemos dar esas herramientas? ¿De qué manera ellos pueden hacer una introspección, mirar hacia adentro? Bueno, para la introspección, básicamente, lo primero que hay que hacer es, como bien dijimos anteriormente, un poquito de aceptación y de tomar espacios para mirar hacia adentro y no estar constantemente poniendo nuestra atención afuera, en las redes sociales, en todo lo que nos distrae, porque nos distrae realmente de lo que hacemos y cómo nos comportamos. Y después, para estrategias puntualmente, puede ser, uno, contar hasta 10. Esto me gustaría reconocer el hecho de que no necesariamente la gente dice, sí, bueno, qué pereza contar hasta 10. No, contar hasta 10 es fundamental. Contar hasta 10 y realmente hacerlo, y desde la conciencia, pero además hacerlo en todos los ámbitos de nuestra vida, no solo en ciertas ocasiones. Es decir, crear el hábito para que esto se vea plasmado en todas las esferas de nuestra vida, y de esa manera realmente se puede crear un cambio. Es decir, ya irías o lo harías de una forma mucho más natural, todo lo que tendría que ver con el control. Después, también repasar las cosas que hemos hecho en nuestro día a día, tomarnos el momento para decir si estuvo bien, si estuvo mal, y no tener consecuencias que no se hayan medido o que no se hayan visualizado de alguna manera. Esto es como hacer un plan, ¿no? Más o menos. Y al final del día, notar si yo estoy sintiendo que me estoy alterando, que estoy, por decir cualquier cosa, ejemplo, hay gente que le funciona levantarse, ir al baño, lavarse la cara, tener un espacio. Hay gente que le funciona el mindfulness, que sería la atención plena, tomar unos segundos, hacer unas respiraciones. Cada quien tiene que explorar lo que le funciona. Tal vez lo que le funciona a una persona no le funciona a la otra. Cada quien tiene que buscar qué es lo que le sirve. ¿De qué manera podemos guiarlos? Porque aquí podemos hablar de un tema que si afecta no solamente al individuo, su bienestar, su equilibrio, también puede estar afectando a familiares, amigos, comunidades. Entonces, ¿de qué manera esa resistencia la podemos apoyar desde la familia, desde los amigos? Hacerlo ver es una, pero ¿qué otra cosa podríamos hacer? Claro, con algo que acabas de mencionar que me gustaría retomar es lo que dijiste, la resistencia, la parte familiar. Puntualmente, muchas veces tendemos a resistirnos porque es difícil identificarlo. Entonces, primero sería identificarlo. Y hay diferentes maneras. Si te cuesta hacerlo personalmente, también puedes apoyarte en esas personas que te quieren, que te dicen cómo estás actuando, y de alguna manera ser un poco más humilde y decir, bueno, puede ser que esta persona tenga razón. Y aceptar esas críticas que no necesariamente son de manera negativa, a veces son simplemente personas que quieren lo mejor para ti. Creo que esa resistencia viene un poco de no querer hacer un cambio, no querer notar que sí hay un trabajo que hacer, sí hay un cambio que se debería hacer. Entonces es primero tener la humildad para aceptar y después hacer algo por eso. Y ese trabajo implica un esfuerzo y muchas veces nos cuesta mucho. Sin embargo, cada vez es mayor la cantidad de personas que quieren sentirse o vivir en equilibrio, en armonía, y qué importante para todos nuestros televidentes que podamos seguir estos consejos y sugerencias que nos acaba de dar la licenciada Gaia Zárate. La importancia en eso del trabajo, como siempre lo digo a mis pacientes, no va a haber un cambio sin un trabajo de por medio. Hay un sacrificio que hacer, hay unas horas que dedicarle a eso para que pueda haber un cambio de conducta. En el caso de los adolescentes,
que pues sabemos, y ya lo dijiste en el primer bloque, esa etapa en el que es más difícil, la corteza prefrontal, todo esto incide en toda la autorregulación. ¿Qué podemos darle a nuestros televidentes? Sobre todo porque muchas veces pensamos que ya tienen cierta edad y que los debemos soltar mucho más. Y cuando digo soltar, es una manera también de que ellos tienen que curiosear el mundo, reconocerse, validarse, pero muchas veces nos equivocamos como padres y esa impulsividad los lleva al alcohol, los lleva a hacer conductas que les definitivamente se hacen daño o inclusive las drogas. Entonces, ¿qué podemos darle a nuestros televidentes? Para los padres, en cuanto al adolescente, pues sí me gustaría hacer énfasis en la parte de estar más presente. Esta es una etapa difícil, todos lo sabemos que la adolescencia la persona también se está encontrando, entonces de alguna manera ser ese apoyo de esa persona, de ese niño, ese adolescente, perdón, y de alguna manera entonces que esté ahí para él, que lo ayude a encaminarse si así lo necesita, que tengan una conversación abierta, en la cual se pueden explicar las conductas que son adecuadas y cuáles no, sin rayar en el castigo muy severo, porque esto puede hacer el efecto contrario. Al apretar mucho al adolescente o a las conductas, esto puede hacer que se rebele. Entonces es tener como un equilibrio en cuanto a eso, en la forma de actuar y de conducirnos al frente de nuestros hijos. ¿Y qué sucede, por ejemplo, en los casos en el que nosotros como padres, que somos a veces autoritarios, no entendemos que ese niño necesita también su espacio, y es un espacio sano? No estamos hablando de que vamos a dejarlos mucho tiempo solos, sin supervisión, pero es ese espacio sano que les permita a ellos también de alguna forma reflexionar en esa búsqueda de su identidad. Hay una línea delgada entre aprender a respetar la privacidad del adolescente, dejar y confiar que de alguna manera tú como padre hiciste tu trabajo de enseñarle lo mejor que pudiste y de brindarle las mejores herramientas y hasta cierto punto confiar en las decisiones que toma el niño, siendo parte de su vida, no desentendiéndote, simplemente dejarlo un poco que actúe y tú poder entonces desde ahí irlo guiando. No ser tan autoritario, tan represivo, porque esto tampoco es algo que ayuda a la persona. Inclusive puede generarle otro tipo de problemas como la misma confianza en sí mismo o buscar aprobación en los demás porque está acostumbrado a buscarla dentro de sus padres en un diario vivir. Es tener bastante un poco de confianza y respeto, y si en algún momento la persona hizo algo que no está bien, es enseñarse desde el amor, no desde el momento que uno está en la ira. Y esto tiene mucho que ver inclusive con los padres. Aprender a controlarse en momentos que no les gusta algo que ha sucedido y de repente ese no es el mejor momento para atacar la situación. Ahí vamos de nuevo al control de impulsos. Vamos, nos relajamos y cuando estamos más calmados entonces abordamos la situación. Y esto va en todas las esferas, no solamente para los adolescentes o los adultos, sino inclusive en los roles de padre. Aprender a gestionarse es importante. Gaia, muchísimas gracias por los contenidos que nos has brindado. Nos vemos en una próxima aquí en Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz y no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales.